Hay varias formas de afectar psicológicamente a las mujeres. Entre ellas está la irresponsabilidad paterna y al interior de ella se encuentra la asistencia familiar, el no reconocimiento de paternidad y el abandono de la mujer embarazada. La mujer acaba siendo una de las principales víctimas, pues ante la irresponsabilidad del padre tiene que resolver el abandono y carencia paterna, no solo afectiva, sino también material. El incumplimiento del pago de asistencia familiar es una forma de violencia psicológica y económica, porque se trata de padres que privan a sus hijos de contar con el apoyo de la asistencia familiar, que es una obligación ética, legal y absoluta que los progenitores tienen para garantizar que sus hijos cuenten con lo mínimo necesario para poder subsistir, estudiar, tener una buena salud y otros. Siguiendo la ruta crítica que deben recorrer los trámites para el pago de asistencia familiar en estrados judiciales, se llegó a calcular que el Estado gasta aproximadamente $500,000 en atender este tipo de casos. Es un tema muy preocupante porque es un gran presupuesto. Si los padres asumieran la responsabilidad que tienen con sus hijos, ese dinero podría cubrir otras necesidades para beneficiar a la comunidad. Muy bien, ahí estábamos viendo una nota de introducción al tema de la asistencia familiar. En este caso nos vamos a enfocar más cuando o los hijos se encuentran en el extranjero o los padres son quienes están fuera del país. ¿En qué momento estas obligaciones se convierten en obligaciones de verdad? Que no es porque quiero o porque puedo, sino porque tiene que ser de esa manera. Obviamente este tema tiene que ser tocado con un especialista. El doctor Marco Ortiz está con nosotros acompañándonos para darnos los dos enfoques, en el caso de que sean los padres los ausentes y en el caso de que sean los hijos los ausentes. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. ¿Cómo le va, Verónica? Buen día. Bueno, escuchábamos en la nota y es verdad, se escucha mucho ese tema de que las madres llegan a denunciar a los padres de sus hijos por la falta de la asistencia familiar, de ese apoyo económico que necesitan para poder criar a los hijos que son de los dos, no solo de la mamá, sino de los dos. ¿Qué pasa en el caso de que los padres no vivan, o el padre en este caso, no viva en el mismo lugar, en la misma ciudad que vive su hijo o sus hijos? Perfecto, Verónica. A manera de introducción y haciendo mención a la nota de prensa, fíjense que la mujer muchas veces es la más desprotegida cuando precisamente el padre no quiere asumir esa responsabilidad, el progenitor. Entonces se topa con la primera figura, que es el abandono durante el embarazo. Es decir, el progenitor no quiere asumir la responsabilidad durante el embarazo y no la ayuda de ninguna forma, ni económica, ni psicológica, ni moralmente. Ahí viene una figura penal establecida en nuestro ordenamiento jurídico vigente, que se llama abandono de mujer embarazada. Abandonar a una mujer embarazada constituye delito. A través de la vía judicial se puede obligar al progenitor a no abandonar a la mujer embarazada. Pero no quiero decir que con eso va a contraer matrimonio, no, sino que le brinde la ayuda psicológica y la ayuda económica durante el embarazo. Posteriormente viene otra figura negativa para la mujer, que es el tema... Entonces aquí la obligación no es solamente al momento de nacer el hijo con el hijo, sino que la obligación del padre como tal comienza el primer día de gestación de la mamá. Correcto, desde que tiene conocimiento la otra parte de que efectivamente hay un menor de por medio que está por venir a este mundo. Entonces, luego viene otra figura negativa para la mujer, que es cuando nace el menor, el progenitor no quiere reconocerlo, no quiere darle el apellido. Y ojo, que si no le da el apellido, no nace el vínculo de la filiación y por ende no hay asistencia familiar. Entonces también la Constitución Política del Estado del 2009, la recientemente que tenemos, relativamente reciente, tuvo modificaciones y estableció la presunción de filiación. Es decir, basta que la madre señale con 2 testigos en una oficialía de registro civil que fulano de tal es el papá y se presume que fulano de tal es el papá. ¿Por qué hago esta introducción? Porque a partir de la filiación que se da a través de un certificado de nacimiento, ya sea voluntario o ya sea a través de la presunción de filiación, nace la obligación del progenitor de pasar asistencia familiar al menor.
¿Cuándo se hace obligatoria la asistencia familiar? En el momento en que la pareja se divorcia o se separa. Desde el momento en que la pareja se divorcia y se separa y hay un menor de por medio, el progenitor que no se queda con la tutela del menor tiene la obligación de pasar una asistencia familiar al menor que le permita a ese niño educación, vestimenta, techo y algunas otras eventualidades que puedan surgir. Por ejemplo, el tema de alguna receta médica o algún tratamiento médico que pueda surgir. La asistencia familiar puede ser voluntaria cuando los padres han tenido la suficiente capacidad y madurez de sentarse y determinar entre sí el monto. Eso es voluntario. Siempre debe ser plasmado a través de un documento llevado ante el notario de fe pública para que tenga 100% eficacia jurídica. Ahora, si no se ha tenido esa capacidad ni madurez de poder determinar entre los padres el monto de la asistencia familiar, la madre, que generalmente es quien se queda con la tutela del menor, puede recurrir a la vía judicial a través del juez de instrucción en materia familiar para demandar en un proceso sumario asistencia familiar y sea el juez el que determine el monto. ¿En base a qué se determina ese monto? Ya. El Código de Familia básicamente establece dos parámetros. En base a las posibilidades económicas del obligado, es decir, los ingresos económicos que tenga y las necesidades que pueda tener. ¿Porcentaje de sus ingresos o cómo se maneja? No hay porcentaje. No hay un porcentaje. Por decir, un ejemplo, el papá gana $1.000 al mes, digamos, correcto, un número así redondo. El papá gana $1.000 al mes. ¿Cuánto tendría que darle a su hijo? No hay un porcentaje, porque es en base a las posibilidades económicas. ¿En qué se basa el juez? Yo le cito un ejemplo. Digamos que gana $1.000 mensual, correcto, pero resulta que este señor aparte tiene otros 2 hijos. Entonces esos $1.000 le va restando porque tiene otras 2 obligaciones. Está pagando una hipoteca de su casa, está pagando la hipoteca de su auto, o vive en alquiler de pronto, es decir, recién le está yendo bien. O sea, no le quedó nada. Se va haciendo la resta, pero si fueran $1.000 líquido, se demuestra un buen ingreso económico de esa persona. Si fuera líquido, ya tiene casa, ya tiene auto, su único hijo además, y por este lado usted va a demostrar las necesidades que pueda tener ese menor, que va desde el tema de la educación, alimentación, vestimenta, entre otras cosas. Mire, si hablamos de un ejemplo y en base a la analogía, casos parecidos, podemos hablar de unos $300 aproximadamente de asistencia familiar por ese menor, ¿sí? Ahora, hay otros extremos, sí. Cuando tiene otros hijos, en el caso, digamos que tenga con 2 mujeres diferentes, 1 y 1, pongamos el caso de que le da al primero, al mayor, $500, digamos, de asistencia familiar. Nace el segundo, ¿tiene el mismo derecho de recibir lo mismo o a los 2 hay que partirlo? El mayor termina con una menor asistencia por la llegada de otro hermano que también tiene los mismos derechos, ¿o cómo se hace? ¿Cómo compensa en ese caso el juez el tema del monto? Como le digo, depende en base a las necesidades del beneficiario, que en este caso es el menor de edad. Puede que el mayor esté en una universidad privada, que requiera además algún tratamiento médico especial. Entonces son las necesidades. En igualdad de condiciones, pongámoslo así. ¿Tienen el derecho a recibir exactamente el mismo monto? Según las necesidades que puedan tener, le repito, según las necesidades. Hay que ver cuánto cuesta el colegio de este menor y cuánto cuesta la universidad de este joven, por ejemplo. ¿No es cierto? Hay que ver el tema de que si además está haciendo otros estudios complementarios, qué sé yo, cursos de inglés, cursos de computación. Entonces, juega mucho el tema de las necesidades, posibilidades del obligado y necesidades del beneficiario. Pero una de las características principales de la asistencia familiar es que la sentencia no es definitiva, porque las condiciones económicas pueden variar. Hoy estoy ganando $1.000, pero mañana me retiran de mi fuente laboral y estoy ganando $500. Entonces, mis posibilidades económicas han variado y por ende no tengo la misma capacidad de distribuir para el tema de la asistencia familiar. La asistencia familiar cesa también cuando el menor contrae matrimonio. Cuando el menor contrae matrimonio, la ley establece que cesa la obligación de pasar asistencia. Si yo sigo pasando asistencia, ya es voluntario, es porque me nace. También cesa cuando se adquiere la mayoría de edad, salvo que continúe estudios para profesionalizarse. Es decir, que estamos hablando hasta que saque una profesión. Contempla los 18, los 21... 18 años. 18 años. 18 años. Si el menor entró a la universidad, todavía queda la obligación del padre de seguir pasando la asistencia por los estudios. Correcto, todavía tiene la obligación. Por eso, la regla es hasta los 18 años y la excepción es salvo
que el menor, complicado ese tema de los 18 años, que la ¿no? persona Porque decida continuar. Aquí en Bolivia a los 18 años los chicos por lo general no trabajan. Entonces, si no están en la universidad, es una, no digamos carga, porque los hijos nunca son carga, pero es como que una responsabilidad ya de la mamá exclusivamente mantenerlos. Porque ya el padre no tiene obligación, tiene 18 años, no está en la universidad, no le pasa un centavo y tampoco es que sea una persona capacitada para mantenerse sola. Correcto. Sin embargo, Verónica, de repente me expliqué mal. No necesariamente profesionalización. Estamos hablando de alguna ocupación también. Podemos hablar, por decir, algún instituto, alguna carrera técnica, entre otras cosas. Mientras o esté estudiando, algo. cualquier cosa que esté estudiando. Algo que le permita subsistir el día de mañana es obligación hasta que todavía termine del de obligado. estudiar lo que está estudiando. Correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el juez ya determinó una pensión y el padre se va, que es a donde va el enfoque de nuestro tema? El padre se va de Bolivia, se va a otro país. ¿Ya? ¿En qué queda esa disposición del juez? Ya, perfecto. La asistencia familiar, hasta el momento que existe una sentencia, se hace obligatoria. Si usted se atrasa un mes, 2 meses, 3 meses, ya habilita a la otra parte para que pida liquidación, para que notifique a la otra parte y en 3 días, si no cancela, viene el mandamiento de aprehensión o en su defecto el embargo y remate de los bienes que se un reconozcan. segundito porque tenemos una llamada telefónica. Muy buen día. Buen día, relacionado con Buen lo que día, están señor. hablando. Diga. Si el juez sanciona la pensión, el padre se va al exterior y pasan tantos años que, por ejemplo, mi hija ya ha cumplido 26 años, ¿se puede hacer que él pague ahora que ha vuelto? Se puede hacer, señora. De hecho, Es retroactivo entonces. desde el momento que hay una sentencia que obliga a que se pase una asistencia familiar de manera mensual y la persona se va a otro país y deja de cumplir esa obligación, mañana cuando retorne, usted hace la liquidación de todos los meses que le pudo adeudar, se va a hacer un monto fuerte económicamente hablando, ¿Se paga y lo intereses de notifica en eso 3 también? días, ¿perdón? ¿Incluye intereses o no? Lastimosamente no. Ya. Es el monto, la sumatoria. Pide liquidación al juzgado, se notifica, tiene 3 días, si no paga en 3 días, mandamiento de aprehensión. Y es inmediato, ¿no? Y es inmediato. De donde sea que lo encuentren, directo. Con cualquier efectivo policial, usted lo guarda el mandamiento, lo tiene en un foldercito y donde lo encuentre, cualquier efectivo A policial. ese, mire señor, a ese, Así es, lléveselo. y llévelo a Palmasola. Y se lo lleva directo, Correcto. ¿no? Ahora, si esa persona que viajó tuviese alguna cuenta bancaria y usted tiene conocimiento de ello, o si no, le solicita al juez que a través de la ASFI haga una averiguación. ¿También se congelan las congela cuentas? Si se compró un lotecito, tiene una casita, porque hay gente que, por decir, se fue a España, se olvidó de mandar pensión, pero se está comprando lotecitos, se está comprando casita, tiene una cuenta bancaria. Entonces, si usted llega a tener conocimiento de eso, la asistencia hace embargo y hace remate de esos bienes, porque el tema de la asistencia es económico, es inmediato, es para que ese niño pueda comer, pueda alimentarse, pueda vestirse. Y eso no es Entonces, a crédito. Y eso no es a Eso crédito. no es Muy a bien, crédito, Verónica. eso es en Así efectivo. Muy buen día. Buenos días, perdone que Buenos lo días, moleste. señora. Siga usted adelante con su consulta. Mira, yo quería saber sobre también cómo es que porque el niño se entiende que solamente el varón puede pagar pensiones y las mujeres que cometen el error de abandonar a su marido, dejándole a los hijos y están ellas bien paradas, bien legalmente paradas en situaciones económicas. ¿Es el mismo trato? Sí, correcto, es el mismo trato. La ley en ese Ha habido sentido es casos de hombres que igualitaria. piden pensión ¿Sí? a su mujer. Es que la ley establece eso. Es decir, fíjese lo que yo le decía. La persona que no se quedó con la tutela del menor está en la obligación de pasar asistencia. En el hipotético Pero yo he caso... conocido casos, Ujú. bueno, un caso en realidad, la mujer con el hijo y el marido o el ex marido Ujú. igual pedir pensión, porque la mujer tenía más posibilidades. Correcto, ya. Por eso le digo, el que no se... Vamos a este hipotético caso. Yo me quedo con la tutela de mi hijo, ¿no es cierto? Y me separo de la madre de mi hijo. Yo tengo toda la facultad legal de iniciar un proceso en contra de la madre de mi hijo. ¿Por qué? Por asistencia familiar. Porque la ley es igualitaria en ese sentido. Porque la asistencia familiar no es para mí, es para el hijo. Y el hijo es tanto mío como de la madre. Entonces yo tengo toda la facultad. Ahora, que nuestra sociedad no se haga por un tema de machismo, de que yo soy hombre, ella que haga su vida, yo puedo, yo soy el que proveo, yo tengo buenos ingresos económicos, es otro asunto. Pero legalmente hablando,
ambos tienen la obligación. El que no se queda con la tutela del menor debe pasar asistencia al menor. Muy bien. Lo que pasa además es que por lo general estos problemas se ven en las mujeres porque se quedan con los chicos y se escucha muy poco del caso al revés. Pero también se da, y como decía el doctor, es legal, es normal. Los dos tienen las mismas obligaciones con el menor. Más llamadas telefónicas. Este tema realmente le ha interesado a la gente porque no se conoce a fondo en realidad todo lo que conlleva la asistencia familiar. Buen día. Aló, buen día. Buen día, señora. Programa. Una preguntita para el doctor. Muy bien. Yo, por ejemplo, tengo un caso de una hijastra que tiene 25 años ya, 2 hijos, no quiere estudiar, pide para todo, todo se le comprueba que es mentira. Y la mamá se lleva el lujo de los lujos, como decía la señora anterior. Pero en este caso es mi hogar el afectado, digamos, porque todo es para la chica, o sea, es responsable, ya abandonó uno de los niños, tiene de la asesoría tiene muchas denuncias, pero yo, en mi casa es un infierno, 2 veces me he separado porque, o sea, yo tengo hijas chicas, tengo 3 hijas chicas, y todo es para ella, o sea, no, la verdad no sé cómo hacer, digamos. Esa es mi consulta, ¿qué puedo hacer en este caso? Porque de verdad le digo, hasta lo que yo trabajo, todo también va para ella. O sea, no se puede más. Gracias. A ver, no sé, no entendí muy bien la idea de lo que nos estaba manifestando nuestra amiga. Si alguien, ¿usted entendió? No, claro. Es por ahí ella tiene que una hijastra, ya es mayor y todo. Tiene la hija de su marido. Sí, parece que sigue pidiendo pensión. A la que le dan todo. Parece que sigue pidiendo pensión. Y tiene 25 tiene 3 años. hijos, sí, es madre, tiene 3 hijos, pero sigue pidiendo pensión. Ah, muy bien. Como Esa le es la decía, parte que no entendí. Como le decía, el tema de la asistencia familiar es hasta los 18 años, salvo, como le digo, salvo que continúe algún estudio para adquirir oficio o profesión. Pero de no ser así, ya es la libre voluntad de ese padre, la libre voluntad. A veces usted sabe... Pero aquí la señora hablaba de las diferencias que hay entre esta hija de quizás una anterior relación, que tiene 25 años, que tiene ya hijitos también, y los hijos que tiene en la actualidad con ella, que incluso ha llegado a la separación varias veces, porque obviamente uno como mamá de pronto ve esas diferencias y duele, ¿no? Duele que el papá le dé a una de todo y a los más chicos nada, o menos. Ella puede recurrir, si no está de acuerdo con la situación que se está dando extrajudicial, a la vía judicial. Se va ante el juez de instrucción, dice tener 3 hijos y lo demuestra naturalmente, y pide entonces una asistencia familiar justa. Naturalmente la otra parte se apersonará y dirá tengo otras obligaciones que cumplir, entre otras cosas, y será el juez el que determinará el monto en sí a pasar por cada hijo. Pero ya no entraría la de 25 años en el ámbito judicial, ¿no? Porque supuestamente no le corresponde. Ya además que si nos vamos a los tiempos, ella ya tendría que adquirir una profesión. Porque aquí el tema es el siguiente, y esto ya se aplica a través de sentencias constitucionales. Es decir, ¿hasta qué edad mi hijo va a adquirir una profesionalización? No va a ser que va a estudiar hasta los 40 años, ¿no es cierto? Entonces, va el tema de sentencias constitucionales que establece más o menos un parámetro de 5 años. 18 más 5, 23. Usted hasta los 23, 24 años ya tiene que haber adquirido una ocupación, profesión u oficio. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica. Muy buen día. ¿Aló? Hola, buenos días. Buen día, señora. Adelante con su consulta. Le hablo de acá de Montero. Quisiera consultarle al doctor. Tengo 2 hijos. Mi papá vive en Santa Cruz. Cada vez le hablo de la pensión, de la asistencia familiar, y él me dice que me lo va a quitar cada vez que le toca el tema. Él tiene posibilidades, y los dos en educativa por el gobierno, y la de ellos estudian en la universidad, en la UTEC. Otro hijo estudia en el Católico Santa Cruz. Él cada vez me dice que va a quitar a mi hijo cuando yo le hablo de la asistencia familiar. Yo no sé si él, no creo que él tenga derecho. Yo lo creo a mi hijo de nacieron, tiene 7 y 8 años.
nunca me le dio nada hasta ahora. Yo quisiera ponerle la denuncia y saber que él me va a pagar, ya la obligación de pagarme desde que nos abandonó a mi hijo o solo desde cuando yo ponga la demanda. Era todo, gracias. Gracias, señora. Bueno, es un caso, creo que se da mucho, ¿no? Que de pronto los hombres amenazan con quitar la tutela de los hijos, asustan a las mujeres y se callan. Al margen de eso, Verónica, la señora ha hecho una pregunta muy importante. ¿Desde cuándo la asistencia familiar se hace obligatoria y si es o no es retroactiva? Fíjense muy bien este caso y mucha atención porque la gente lo confunde. Si yo me separo hoy de mi pareja, ¿no es cierto?, y no hacemos ningún documento y hay un hijo de por medio, y no hacemos ningún documento que me obligue a pasar una asistencia y lo dejamos sobreentendido. Es decir, que yo en el marco de mis posibilidades y de mi buena voluntad y cada que me acuerdo voy a ir a dejar unos cuantos pesos, y así abandoné 7 años, digamos, a mi pareja, no es retroactivo el día de mañana. Es retroactivo desde el momento, en que hay un documento o el juez lo determina, cualquiera de los dos. Si hay un documento, ¿sí?, de mutuo acuerdo, con reconocimiento de firma y abogado de por medio, y mañana lo incumplo, ese documento se homologa ante el juez y se hace retroactivo. Si no hay documento o no hay una sentencia judicial, entonces es desde el momento en que se demanda en la vía judicial. Si la señora, por ejemplo, en el caso en particular de ella, no hizo ningún documento y ya lleva 7 años así, y no hay sentencia judicial, recién lo va a demandar, ya perdió los 7 años. Va a ser desde el momento en que inicia el proceso. Bueno, debido a todas las consultas que hemos tenido y queremos agradecer a la gente que se ha comunicado con nosotros, no pudimos enfocarnos y concentrarnos en lo que en realidad queríamos hablar, que era cuando alguna de las dos partes se encuentra en el extranjero. Vamos a dejar el tema de la asistencia familiar como se lo ha enfocado, con problemas planteados dentro del mismo lugar, y en una próxima oportunidad nos vamos a extender para hablar de la asistencia familiar de personas en el exterior. Correcto, Verónica. Lamentablemente no podemos seguir hablando del tema y nos damos cuenta que a la gente le ha interesado muchísimo, entonces vamos a invitarlo nuevamente, como siempre, para que el tema quede pendiente. Nos vamos a una pausa, doctora, agradeciéndole obviamente por su tiempo y por brindarnos su conocimiento. Las mujeres muchas veces desconocen este tema y es necesario que lo manejen de una mejor manera. Correcto, Verónica, ha sido un placer, y para la señora de Montero, pocas posibilidades que le pueda quitar a los menores, porque es un proceso donde además se tienen que demostrar otro tipo de situaciones. No se asuste. No se asuste y exija lo que le corresponde a sus hijos. Correcto. Me parece correcto. Bueno, ahora sí, pausa.